En los dibujos siguientes vamos a añadir arcos. Por tanto, en este vídeo vamos a ver algunas nociones que nos van a ser necesarias para resolver este tipo de ejercicios. En el tercer pulsador, combinado con la tecla Control, teníamos el menú flotante donde accedemos a los modos de referencia. Vamos a ver los modos de referencia de tangente y perpendicular. Y por tanto también la definición de tangente y perpendicular. Para que dos entidades sean tangentes entre sí, tienen que cumplirse dos condiciones. La primera de ellas es que tienen que tener un punto de contacto y por mucho que se prolonguen, no se crucen o atraviesen. Por tanto, dos líneas que tengan un punto de contacto, si se prolongan, terminan atravesándose. No cumplen ya la primera condición. Aquí tenemos otro caso, pero realmente esas dos líneas están alineadas, por tanto son la misma entidad, y si las prolongamos se superponen, con lo cual tendrán infinidad de puntos comunes a una y otra entidad. Por tanto, la primera condición ya no se cumple. Y la conclusión es que dos líneas nunca son tangentes entre sí. Vamos al caso de dos círculos y vemos que la primera condición sí se cumple. Se tocan en un punto y por mucho que se prolonguen, pues no se cruzan o no se atraviesan. Además, en el caso de los círculos, tiene que cumplirse otra condición, que es que si unimos los centros, esa línea tiene que pasar justo por el punto de tangencia. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, se dice que esos dos círculos son tangentes entre sí. Si vamos al caso de línea arco, tenemos que la primera condición sería que exista un punto de contacto y por mucho que se prolonguen no se atraviese. En este caso, pues se cumple. Aquí hay un punto de contacto y la línea no atraviesa el círculo. Pero además tiene que cumplirse otra condición, que es que si tiramos una línea desde el centro del círculo al punto de contacto, entre ambas líneas tienen que formarse un ángulo de 90 grados. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, decimos que esta línea y este arco son tangentes entre sí. Además, vamos a ver el otro modo de referencia, que es la perpendicular. El concepto de perpendicular se da entre dos líneas cuando forman un ángulo de 90 grados entre sí. También se dice que una línea es perpendicular a un círculo cuando esta línea atraviesa su centro. En este caso, esta línea sería perpendicular a este círculo. Tenemos aquí otro ejemplo de otra línea que no es perpendicular a este círculo porque no pasa por el centro. Vamos a ver ahora algunas nociones prácticas que me pueden ser útiles a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Este caso que tenemos aquí es un caso típico. Tenemos que realizar un arco del que conocemos su radio y pasa por dos puntos conocidos. Aquí, si prolongamos estas entidades, vemos que se cruzan, se atraviesan, por tanto no se trata de una tangencia, se trata de una intersección o un punto conocido, pero no es una tangencia. Si vamos al comando círculo, no tenemos directamente una opción que nos resuelva este caso. Tenemos una opción que nos dice dos puntos, pero esta opción de dos puntos se trata de dos puntos diametralmente opuestos. Por tanto, el diámetro sería
la distancia que hay de este punto a este punto. Y justo la mitad de esta línea sería el centro de este caso que resolvimos, que precisamente no es lo que buscamos, por tanto no sirve. El comando círculo, la otra opción que me da es 3 puntos, pero yo lo que conozco son 2 puntos y un radio, no conozco ese tercer punto. La otra opción es tangente, tangente, radio. Tangente, tangente, radio. Aquí no tengo la condición de tangente, aquí tampoco, por tanto tampoco me sirve. Y la otra opción que tenemos aquí es arco, que lo que hace es transformar este arco en un círculo. Pero este no es el caso. Este arco se supone que no lo tenemos. Vamos a ocultarlo. Lo único que sabemos es que tiene un radio de 15. Para este caso, o este caso tipo, lo que haríamos era un círculo. Hacemos un círculo con el centro en el punto final de aquí, justo en el punto donde queremos que pase el arco, y el radio el mismo del radio. Otro círculo en el punto final de aquí y con el mismo radio. Donde se crucen, tenemos un centro de un círculo de radio 15 que pasa precisamente por los puntos que pretendemos. Y aquí abajo pues tenemos otra solución. Decimos el centro en la intersección de estas dos y radio enter, que viene siendo el mismo radio 15. Vamos a borrar estas dos entidades que utilizamos como auxiliares y vamos a acotar para verificar que el radio es correcto. Aquí tenemos un radio 15 y aquí tenemos un radio 15. Bien, borramos este de abajo, que no nos interesa, y recortamos, entre estas dos, recortamos esta. Vamos a ver otro caso similar, donde necesitamos hacer un arco que pase por este punto y que sea tangente a este círculo. El comando círculo vemos que no hay una opción por defecto que me lo resuelva. Es decir, tenemos igual 2 puntos, 3 puntos, tangente, tangente, radio, pero no hay una opción que sea punto, tangente y radio. Por tanto, tenemos que proceder de una forma similar a la anterior. ¿Sabemos qué pasa por este punto? Pues en ese punto hacemos un círculo de radio 15. ¿Sabemos que es tangente a esta entidad? Pues siempre que sea tangente lo que hacemos es una paralela a esa entidad, al valor igual al radio, a 15. Por tanto, todos los círculos que tengan centro en esta entidad y radio 15 van a ser tangentes a este círculo, que es lo que pretendemos. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí hay un punto que pertenece a este círculo y a este otro, y donde se crucen, en la intersección de estos dos, hay un círculo de radio 15 que es tangente a esta y pasa por este punto. Además, aquí abajo hay otro punto que también pertenece a las dos. Círculo en la intersección de estas dos, pertenece a este círculo y al otro, y radio 15. Por tanto, aquí tendríamos otra solución. Vamos a borrar para limpiar el dibujo. Borramos esto y borramos esto. Vemos que aquí hay una solución, que es esta. Hay un círculo de radio 15 que pasa precisamente por este punto y es tangente a esta entidad. Pero aquí hay otra solución que también pasa por este punto y es tangente a esta entidad. Bueno, pues borramos la de abajo, que no nos interesa, y recortamos la parte superior, que es la que nos interesa. Bueno, pues estos son dos casos típicos que tenemos que memorizar porque nos van a ayudar en muchas ocasiones a resolver este tipo de ejercicios. Vamos a profundizar un poco más en los modos de referencia. Decíamos que en la tecla control más el tercer pulsador del ratón tenemos acceso a los modos de referencia. Presionamos la tecla control y el tercer pulsador y nos salen los modos de referencia que tenemos de forma individual. Por tanto, si cogemos un comando línea, presionamos
el tercer pulsador combinado con la tecla control y seleccionamos la opción de punto final. Por tanto, ahora nos aparece un punto de mira en el cursor que temporalmente había desaparecido. Si nos fijamos, voy a cancelar, cuando no hay ningún comando aquí abajo, tenemos que en el cursor aparece un punto de mira. Si cogemos un comando, línea, ese punto de mira desaparece. Quiere decir que no hay ningún modo de referencia activado. Si presionamos control y el tercer pulsador y seleccionamos un modo de referencia, ese punto de mira aparece de nuevo. Quiere decir que ahora sí hay un modo de referencia activado. Por tanto, estamos ya buscando el punto final. Si falláramos, si en el punto final no acertamos, vamos a ver que no hace ningún punto, no selecciona ningún punto. Esto quiere decir que hay un modo de referencia forzado, activado. Quiere decir que o bien selecciona el punto final o bien no hace nada, no hace un punto en falso. Presionamos de nuevo control y seleccionamos de nuevo punto final y en este caso sí acertamos. Tendríamos que presionar de nuevo punto final, ir a la otra línea, punto final, ir a la otra línea, punto final, ir a la otra línea. Por tanto, esto es un poco incómodo. Cada vez que necesitamos un modo de referencia, tenemos que acceder a este menú. Vamos a dar H Enter. Por tanto, una forma más rápida que hicimos fue asociar al tercer pulsador varios modos de referencia forzados simultáneamente, que serían punto, punto final, punto medio, intersección, inserción y cuadrante. De esta forma, si queremos seleccionar el punto final, el punto medio, el cuadrante, podríamos cambiar el cuadrante por centro, si nos fuera más cómodo, ¿de acuerdo? Pero cuadrante viene siendo el 0 grados, el 90 grados, el 180 y 270 del círculo, por lo tanto, me parece más interesante la opción de cuadrante, porque podemos seleccionar 4 puntos en el círculo, que la opción de centro. Por tanto, si necesitáramos centro, tendríamos que realizarlo a través del menú flotante. En este caso, decíamos que en el tercer pulsador ya tenemos asociado directamente punto, punto final, punto medio, inserción, intersección y cuadrante. Por tanto, si necesitamos, cogemos el comando línea, si necesitamos referirnos al punto final, simplemente presionamos en el tercer pulsador. Al presionar en el tercer pulsador ya tenemos activado el modo de referencia punto, intersección, punto final, cuadrante, inserción y punto medio. Por tanto, vemos que ya hay un cursor, en un punto de mira en el cursor, quiere decir que está activado ya un modo de referencia. Nos está buscando el punto final, el punto medio, el otro punto final, el cuadrante, el otro cuadrante, el otro cuadrante, el otro cuadrante. Donde tenemos que tener especial cuidado es cuando tenemos un arco, porque el arco, en este caso, el cuadrante y el punto medio son el mismo punto. Pero si tuviéramos aquí este arco un poco más prolongado y hacemos una línea desde tercer pulsador, aquí en este caso tendríamos cuadrante, pero aquí tendríamos punto medio. Por tanto, también es importante fijarse en la forma geométrica que nos aparece ahí en el modo de referencia. En el caso del punto final tenemos un cuadrado, en el caso del punto medio tenemos un triángulo, en el caso del cuadrante tenemos un rombo y en el caso de la intersección, fijaros que aquí en este caso punto final e intersección son el mismo punto, por tanto lo que me detecta es el punto final, pero si tuviéramos aquí una línea y hiciéramos referencia a la intersección, pues la intersección nos cogería una cruz, ¿vale? Bien, pues L Enter, presionamos el tercer pulsador y si nos acercamos al punto final, pues ya tenemos punto final. Tenemos que tener cuidado que si fallamos no hace nada, por tanto no podemos presionar directamente, sino que tendríamos que dar de nuevo tercer pulsador para seleccionar de nuevo el modo de referencia y presionamos. Fallamos, tercer pulsador de nuevo hasta que acertemos, ¿de acuerdo? Bien, esto sería un modo de referencia forzado, quiere decir que si presionamos el tercer pulsador y
fallamos, no dibuja nada, ¿sí? No dibuja nada. Pero si acertamos, me coge el punto correcto. Es decir, que o me lo hace bien o no me lo hace. ¿De acuerdo? Bien, la otra forma que tendríamos sería a través del comando refen. Si tecleamos refen, vemos que entramos aquí en el menú de configuración donde tenemos acceso a los modos de referencia fijos. En este caso podríamos fijar el modo de referencia, punto final, punto medio, cuadrante, intersección, inserción y punto, por ejemplo. Y cerramos. De esta forma, cuando activemos el comando línea, nos fijamos que sin ningún comando tenemos el punto de mira en el cursor. Y si cogemos un comando, ese punto de mira sigue activado. Quiere decir que hay un modo de referencia fijo activado. Es decir, que siempre está activado. Por tanto, ahora nos acercamos aquí y ya nos coge directamente cuadrante, nos acercamos aquí y ya nos coge directamente punto final, nos coge directamente punto final, nos coge directamente punto medio, es decir que, y también intersección. El inconveniente que tiene este modo de referencia es que si no acertamos, me hace una línea en falso. Este es el gran inconveniente que tiene este modo de referencia fijo. Por tanto, yo no lo suelo utilizar. Tendríamos una tecla que nos actúa como conmutador, que sería la F3. Si presionamos F3, nos fijamos que aquí abajo va a aparecer captura de entidades a pagar. F3 de nuevo, captura de entidades activada. Vamos a verlo aquí. Si estamos dentro del comando línea, tenemos el punto de mira en el cursor. Si presionamos F3, ese punto de mira desapareció. Es decir, que ahora mismo no hay ningún modo de referencia activado. Si presionamos de nuevo F3, pues tenemos que ese punto de mira está de nuevo activado. Es decir, que los modos de referencia vuelven a estar activados. Entonces podríamos combinar el F3 con el configuración de referencias con los modos de referencia que necesitemos aquí. Aquí yo normalmente los tengo todos desactivados y lo que creé aquí es una barra de herramientas donde tengo accesos a los modos de referencia que no tengo asociados en el tercer pulsador. Es decir, centro. En este caso estaría aquí centro, tangente, perpendicular, centro geométrico, intersección 3D y cercano. Esto sería una opción de ignorar Z e ignorar sombreado, que ya veremos más adelante. Por tanto, H-Enter. Si quisiera utilizar un modo de referencia fijo tangente, simplemente seleccionaría aquí el modo fijo tangente. Y ahora cojo el comando línea y por defecto me coge tangente, que vamos a ver aquí, porque di para atrás y tengo activados los modos de referencia que tenía anteriormente. Bien, esto también lo puedo desactivar aquí en este icono que tengo aquí. Suprimir, de esta forma ya los desactivé todos. Están todos desactivados. Bien, ahora selecciono tangente. Digo línea. Y automáticamente me busca la tangente. Tangente a esta y tangente a esta. Si presionamos el tercer pulsador, la tangente queda anulada. Lo que me hace es activar el punto final, el cuadrante, el tangente de nuevo, tercer pulsador, cuadrante, tercer pulsador, cuadrante, tercer pulsador, punto medio, tercer pulsador, punto final, tercer pulsador, punto final. Es decir, que si presionamos en el tercer pulsador activamos punto, punto final, punto medio, intersección, inserción y cuadrante. Nos anula temporalmente el modo de referencia fijo que tengamos activado. También, si utilizamos en el menú flotante y seleccionamos un modo de referencia fijo, ese modo de referencia nos anula temporalmente el modo de referencia
bueno, dije mal, dije modo de referencia fijo, es un modo de referencia forzado, nos anula temporalmente el modo de referencia fijo que tengamos activado. Bien, aquí desactivaríamos el modo de referencia fijo. Resumiendo, tenemos en el tercer pulsador los modos de referencia forzados, punto, punto final, punto medio, intersección, inserción y cuadrante. En la tecla control 3, el acceso a los modos de referencia forzados también de forma individual, y los que no están en el tercer pulsador los tenemos aquí y los podríamos activar como modo de referencia fijo. Con estas combinaciones tenemos suficiente, sin acceder aquí a los modos de referencias del menú de configuración, que entiendo que es más incómodo.